Bien. Perfecto. A partir de este momento estamos grabando la clase de hoy, que consiste en lo siguiente. Nosotros en la unidad uno empezamos a ver eh, cómo analizábamos a la población, a la muestra, qué era la unidad estadística, qué era la unidad de relevamiento. Lo que vamos a empezar a ver a partir de la unidad 2 es cómo vamos a presentar todos esos datos, ¿sí? Cómo los vamos a mostrar para que ese estudio que hagamos, ¿sí? Quede representado de una forma que sea entendible para aquellas personas a las cuales necesitan ver esa información, o inclusive para nosotros mismos, si el estudio es para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte de la unidad 2? Porque para no hacerla tan pesada, la dividí en dos partes. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con tablas, cuáles son los tipos, las partes, cómo se construyen. Después vamos a ver lo que se denomina las distribuciones unidimensionales, que trabajan con unas variables y que se denominan normalmente series simples. Vamos a ver las distribuciones de frecuencias, tanto para variables discretas como para variables continuas, y vamos a ver esto de qué se trata de frecuencias absolutas, frecuencias relativas y demás. ¿Alguien tiene una somera idea de lo que vamos a ver? ¿Ya lo vio? ¿Tiene idea? ¿Intervalos del secundario? ¿Se acuerdan de algo de eso? Bien. Bien, veamos cómo nos introducimos un poquito a esta unidad. Como les comentaba al principio, una vez que tenemos los datos recopilados, es necesario buscar una forma de organizarlos con el fin de lo que hablamos en la primera clase, ¿no? Nosotros hacemos todo esto para tomar una decisión en un marco de cierta de incertidumbre. Dependiendo de esa magnitud, nosotros ya habíamos visto esto, tenemos tres formas de presentarlo. La literal o escrita, que es contar brevemente qué es lo que vemos, las tablas estadísticas y los gráficos, que son parte de la unidad que vamos a ver. Tablas estadísticas es el tema que nos compete hoy. Como les decía, la primera la vamos a utilizar muy pocas veces y es cuando el volumen de datos es muy chico. En cambio, tanto las tablas como los gráficos los vamos a utilizar cuando el volumen de datos sea mayor y requiere esta conformación de tablas. Las tablas, como cualquier estudio, por un lado tenemos aquellas que apuntan a algo general y aquellas que apuntan a algo especial, ¿sí? Y ahí en pantalla tenemos el primer ejemplo de una aproximación de una tabla, de un formato cualquiera que no sabemos de dónde viene en sí, pero sí sabemos de qué se trata. Fíjense que tiene un título y un subtítulo que nos dice que es edades de grupos de personas, ¿sí? Representa edades de grupos de personas. Ya vamos a ir viendo qué compete cada una de estas columnas, ¿sí? Perdón. El intervalo, qué quiere decir el X sub i o Y sub i, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Ya vamos a ir viendo cada una de estas, ¿sí? Bien, entremos a ver qué partes tiene una tabla. Un título, ¿sí? Que describe el contenido, un encabezado, que va a ser la parte superior de cada una de las columnas. Ahí vamos a tener el título de cada uno de los datos que se representan. El concepto o la matriz, ¿sí? La columna matriz, que se van a hacer todas las descripciones que aparecen en las hileras de las tablas. Y van a aparecer generalmente en el lado izquierdo. El cuerpo es digamos, el dato que está contenido, ¿sí? Que está contenido dentro de la tabla y que van a ir siendo agrupados de acuerdo a la clasificación. Algunas notas de encabezamiento, obviamente que no todas las tablas tienen todos los conceptos, ¿sí? Hay algunas que lo necesitan y otro no. Estas notas de encabezamiento se ubican entre el título y los encabezamientos y son utilizadas a fines de aclarar ciertos aspectos relacionados con las tablas, que no han sido aclarados en otro lugar de la misma. Notas al pie, de nuevo, siempre sirve para aclarar, para explicar alguna otra cuestión, y esto sí es muy importante, ¿sí? La fuente. Debemos especificar de dónde vienen los datos que tomamos, o bien si son datos nuestros que los hemos elaborado, también aclarar.
Ahí tenemos una linda tabla que engloba todo lo que hemos descrito en la filmina anterior: el título, las notas de encabezado, el cuerpo, la columna matriz, fíjense la fuente, una nota al pie, ¿sí? Esta es una tablita muy, muy completa, ¿sí? Que nos va dando información, en este caso creo que es de un almacén de ramos generales o algo de eso, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta con el tema tablas y las características de las mismas? ¿Alguna duda? Bien, avanzo. ¿A qué vamos a llamar distribución unidimensional? Unidimensional nos habla de una sola variable, ¿sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, el peso de las personas, estamos trabajando con una sola variable. Ahora vamos a llamar bidimensional cuando estamos trabajando con dos variables. Por ejemplo, relacionamos el peso y la altura de una persona. Y podemos trabajar con variables multidimensionales cuando tenemos más de dos variables, o sea, tres o más. Entonces tenemos unidimensional una, bidimensional dos y multi tres o más. ¿Sí? ¿A qué llamábamos variable? Ahí venimos con el concepto de dato de la unidad anterior. ¿Sí? Variable es una entidad que cambia de estado constantemente. Primero, la diferencia que existe entre los... Esto es muy importante entender el concepto desde la arranque. Una variable va a tener valores posibles y valores observados. ¿Está? Entonces yo digo, los valores posibles son todos aquellos valores que forman parte de la población. ¿Sí? Es decir, todos los valores posibles que asume una variable. En cambio, los valores observados son aquellos que realmente ocurren cuando, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el estudio. ¿Está? Entonces, si yo tomo como variable, supongamos, la edad de las personas que están en esta clase. ¿Sí? Los valores posibles serán de 18 en adelante, supongamos alguno que tenga 17, ¿sí? Porque para poder estar acá, seguramente tienen que haber terminado el secundario. ¿Sí? De 18 para arriba, ¿sí? Hasta un cierto margen de edad dentro de las posibilidades que puede haber, hasta los 100 años, hasta los 101, ¿sí? Sabemos esos valores. Entonces, los valores posibles de las edades de las personas que están en esta aula va de 18 o 17, como quieran, hasta 100. Hagamos ese ejemplo. Ahora bien, los valores observados, ¿cuáles son? Los que realmente, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés vos? Y tengo de cada uno de ustedes el valor de la edad real, ¿sí? No el valor posible. ¿Se entiende la diferencia entre posible y observado? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Se entiende. Sí, se entiende la diferencia. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro, fantástico. Y estas lindas escaleras que los ayudarán a moverse entre los descansos. Carlos Autaró. Ahí me quedó un micrófono abierto, no sé de quién es, si lo puede silenciar. No. Gracias. Bien, vamos al concepto de serie simple. Cuando la cantidad de datos es bien pequeña y en general todos sus valores son distintos, utilizamos las series simples. Cada valor se va a representar y se va a simbolizar con una letra X o Y, es indistinto. En este caso lo vamos a hacer X. Entonces, la X1, la X2, la X3 son los distintos valores de la variable que nosotros vamos a encontrar. ¿Por qué se representa de esa forma X1, X2, X3, X sub i y X sub n? Porque me está diciendo que como es una observación, tiene un final, ¿sí? Tiene un determinado final. Por ejemplo, no alcanzo a ver ahora cuántos somos en la clase de hoy, pero si hubiésemos seguido con el ejemplo con la edad de las personas, en la clase de hoy hubiésemos sido... ¿Cuántos estamos? ¿Sí? En total 9 personas. Eso hubiese sido, ¿sí? Los 9 datos hubiesen sido los 9 valores reales de la observación de las edades. ¿Sí?
El x sub n, ¿sí?, sería el valor de la persona o la característica de la persona número 9. ¿Por qué? Porque es la última, ¿se entiende? Eso representa con x sub n, el último valor de la variable que yo he observado. Ya con esto lo vamos a ver con un ejemplo. Acá está lo que les decía. I es el orden, x1, x2, x sub i, va avanzando, y n es el tamaño que se va a exponer. Como en este caso éramos 9 personas, estamos hablando de que el último valor sería x sub 9. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros queremos tomar el número de hijos de 10 familias. ¿Está? El número de hijos de 10 familias observadas. Alguien que me diga cuáles son los posibles valores de esa variable. ¿Qué se les ocurre? Cualquiera. Y de 1 a 5, como mucho, no sé. ¿Podría ser una familia que no tenga hijos? ¿Te parece? Entonces le decimos 0. Sí, sí. Bien. De 0 a 5, para poner un número muy grande, una familia que tenga 5 hijos a lo mejor. ¿Te parece? Sí. Bien, esos podrían ser los valores posibles de la variable. Entonces, yo antes de empezar el estudio digo que los valores posibles de mi variable son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Fíjense qué pasa cuando yo voy y realmente tomo 10 familias, que esa sería la muestra, esto arrastramos de la unidad anterior, tomo 10 familias, y me dice, la x1, ¿qué significa? Que la x1 es la familia número 1, la variable número 1 que yo tomé. Me dice que tiene 2 hijos. La familia 2, que la x2 me dice que tiene 1. Y así sucesivamente con cada una de las familias. Y fíjense la x sub n, que nosotros habíamos hablado, ¿quién es? X sub 10, porque las familias son 10. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Bien, el silencio me otorga la Sí, razón. se entiende. No, sí queda claro. Bueno, fantástico. Bien, ¿cómo? Yo a simple vista tengo poquitos valores, puedo hacer, si quiero, una presentación literal, ¿se acuerdan? Escrita. ¿Cuál es la forma? Esta que yo les estoy mostrando a continuación. 4 familias tienen un hijo, ¿cuáles son? La familia 10, la familia 6, la familia 4 y la familia 2. 3 familias tienen 2, ¿cuáles son? La 1, la 5 y la 9. 2 familias tienen 3, ¿cuáles son? La 3 y la 7. Una familia no tiene hijos, ¿cuál es? La 8. Ese es el resultado que yo puedo sacar de analizar literalmente. ¿Qué pasa cuando el volumen de datos aumenta? Esto que hice recién de explicarlo en forma literal se vuelve muy dificultoso. Entonces tengo que empezar a armar la tabla. ¿Cómo armo una tabla? De la siguiente manera. Cuando contamos con un grupo de datos grandes, es indispensable agrupar los mismos a fin de facilitar el posterior análisis. Esta agrupación de datos se va a llamar distribución de frecuencia y va a consistir en ordenarlos y clasificarlos cuantitativamente. Cuando existen valores repetidos de la variable, se obtiene una distribución y el número que indica las veces que se repitió un valor se va a denominar frecuencia. A eso lo vamos a simbolizar con i sub i o x sub i, ¿sí? A los distintos valores posibles de la variable. Entonces, ahí fíjense, tenemos otro ejemplo, ¿sí?, de distribuciones de variables frecuencias discreta. ¿Por qué discreta? Porque es un valor, a ver acá. Acá no tenemos que confundir lo que hemos aprendido en la unidad anterior de datos discretos y continuos, porque acá muchas veces vamos a utilizar datos que son continuos como discretos y viceversa. En este caso de las familias, ¿sí?, el dato es discreto y lo vamos a analizar como discreto. Ya vamos a ver otros ejemplos donde esto no pasa, ¿sí? ¿Por qué es un dato discreto? Porque una familia puede tener 4 o 5 hijos, no puede tener 4 hijos y medio, ¿se entiende? Volvemos al ejemplo de la unidad pasada. Entonces, fíjense, ¿a qué vamos a llamar frecuencias absolutas? Y ahora les pido que me vayan siguiendo con la explicación, pero después cuando yo les muestre la tabla y cómo se resuelve, les va a quedar mucho más claro. Frecuencias absolutas va a ser el número de veces que se repite, ¿sí?, una determinada variable y se va a simbolizar con el n minúscula sub i.
Siempre cada frecuencia absoluta va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a n. Mayor o igual a 0, ¿por qué? Porque o es 0, como el caso de la familia que no se repetía nunca, o n, ¿sí? ¿Cuál es el valor de n en este caso? ¿Sí? El valor de n es la sumatoria de todas las observaciones que uno hizo, es decir, el valor de la muestra. En el caso del ejemplo anterior, eran las 10 familias que nosotros estudiamos. Y siempre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, nos tiene que dar el valor de n. Esa letrita que tenemos ahí, esa E media rarita, es sumatoria, ¿sí? Esto es mayor o igual y esto es menor o igual. ¿Qué pasa con las relativas? Las frecuencias relativas, nosotros vamos a dividir el valor de cada frecuencia absoluta, o sea, de n sub i, por el total de las observaciones, o sea, sobre n. Se va a simbolizar con h sub i, no con n sub i, con h sub i, y la forma de calcularla es h sub i sobre n. También va a cumplir con algunos requisitos. Siempre cada una de las h sub i va a ser mayor o igual a 0. Cada h sub i va a ser menor o igual a 1 y su sumatoria me va a dar siempre 1. Su sumatoria me va a dar siempre 1. ¿Qué pasa con las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas? Lo que van haciendo es ir sumando el valor siguiente, ¿sí? El valor siguiente a cada una de las variables. La diferencia es que a las acumuladas absolutas las vamos a simbolizar con n sub i mayúscula y a las relativas acumuladas las vamos a simbolizar con h sub i mayúscula. No se vuelvan locos, ahora vamos con el ejemplo y lo van a entender muchísimo mejor. Fíjense, puedo llamar, como les dije, y sub i o x sub i a los valores de la variable, ¿sí? Los valores de la variable que nosotros obtuvimos en el ejemplo eran 0, 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan? ¿Qué representan los valores de la variable acá? ¿Se acuerdan? El número de hijos. Perfecto, el número de hijos que tenía cada una de las familias. ¿Está? Entonces, ¿cómo trabaja esto? El valor de la variable 0 indica el número de familias que no tiene hijos. ¿Cuántas veces se repetía? ¿Se acuerdan? Una sola vez. Esa es la frecuencia absoluta o el valor de n sub i. ¿Está? El valor de la variable 1, es decir, la cantidad de hijos, la cantidad de familias que tienen un hijo, se repetía 4 veces. El valor de la variable 2, es decir, la cantidad de familias que tienen 2 hijos, se repite 3 veces. Las familias que tenían 3 hijos se repetía 2 veces. Y las familias que tenían 4 hijos no había ninguna. ¿Sí? Lo puse a propósito para que vean cómo se representa acá. Y ahí ponemos el 0, que no se repite nunca. Esto lo podríamos haber obviado, ¿sí? Esta fila de acá abajo, si no la ponemos es lo mismo, es simplemente para que vean cómo se representa. ¿Hasta acá quedó claro cómo es? ¿Cómo se arma la frecuencia absoluta? ¿Alguien no lo entendió? Por favor me dice ahora. Si no, yo sigo. Bien. También habíamos dicho que la sumatoria, ¿sí?, de los n sub i tenía que dar n, que era la muestra. Si se fijan, 1 más 4, 5, más 3, 8, más 2, 10. La sumatoria me da 10. Ahora bien, ¿cómo sacaba la relativa? La frecuencia relativa la obtenía de dividir el n sub i, que le corresponde a este valor de variable, dividido n, que el total es 10. 1 sobre 10 me da 0,1. 4 sobre 10 me da 0,4. 3 sobre 10 me da 0,3. 2 sobre 10 me da 0,2. Y 0 sobre 10, que ya les dije que este no hace falta hacerlo, me da 0. ¿Se acuerdan cuándo eran las condiciones para las h sub i? Que sea mayor o igual a 0, cumple. Que sea menor o igual a 1, cumple. Y que su sumatoria nos dé como resultado 1. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen?
Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa cuando acumulamos? Esta frecuencia absoluta acumulada es n sub i mayúscula y va a trabajar directamente con esta columna de acá. Esta columna no interviene. El primer valor que se coloca es el mismo de la frecuencia absoluta simple, y a medida que vamos avanzando, sumamos el valor que sigue a continuación. Es decir, 1 más 4, 5. 5 más 3, 8. 8 más 2, 10. Siempre el último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el valor de n. Y con las frecuencias relativas acumuladas hacemos exactamente lo mismo, pero con la columna de frecuencias relativas. 0,1 más 0,405, 0,5 más 0,308, 0,8 más 0,2, 1. Este último valor tiene que coincidir con el último valor de sumatoria de frecuencia relativa. Se sabe trabajar este tipo de datos o de tablas mucho en Excel. Y No sé si. por supuesto, sí. Es digamos, ahora estamos aprendiendo la teoría y por qué se utiliza así. Van a hacer un par de ejercicios con cálculo manual y después ya vamos a pasar directamente a trabajar con sistemas informáticos. El Excel es una muy buena herramienta para trabajar con esto. Sí, es correcto. Bien. ¿Me entendieron la conformación de esta tabla? ¿Sí? Sí. Bien. Bien, buenísimo. Lo que sigue es cómo trabajar con variables continuas, que no lo vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque lo que les voy a enseñar a hacer en la próxima clase que tengamos en forma virtual es armar la misma tabla, pero lo que va a quedar es algo así. En vez de tener un único valor de variable, voy a tener intervalos. Entonces, los datos que yo obtengo van a estar entre un cierto rango de datos. No va a ser un único valor. ¿Se entiende la diferencia? Eso va a pasar cuando los datos son muchos. Fíjense todos los datos que hay acá, que sería engorroso hacer dato por dato. Si lo que hago acá es armarlo en intervalo. Toda esta explicación que está acá es justamente cómo se arman esos intervalos para que nos quede una tabla bien representativa de todo lo que necesitamos. ¿Sí? Pero por hoy me conformo con que les haya quedado claro cómo quedó esto. Yo les voy a subir el material de esta parte al aula, ¿sí? La clase grabada obviamente, y les voy a subir ya una serie de ejercicios que tienen que ver con armar estas tablas, ¿sí? Son muy rápidos, los pueden hacer en forma manual o con Excel, como quieran, para ir ejercitando esta metodología. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Si no tienen ninguna duda, ya a partir de mañana tienen esta clase grabada, tienen la teoría de toda la unidad 2. Obviamente pueden leerla completa, pero sí hagan foco en lo que vimos en esta clase. Y van a tener una serie de ejercicios que tienen que ver únicamente con este tema que hemos visto. Tienen una semanita más para entregar el práctico que queda pendiente, aquellos que no los hayan hecho. Y bueno, yo quedo a disposición si necesitan alguna otra cuestión, vía aula o vía grupo de WhatsApp. ¿Ok? Listo. Bueno, que tengan buena semana, cuídense, cualquier cosa me avisan. Chau, Perfecto, chau. igualmente. Muchas gracias. Nos vemos, chao.